Bueno, ahora la segunda charla. Les voy a presentar An Introduction to Macros. No sé por qué le puse en inglés, pero está todo en español la charla. Pero es una introducción a macros, no era tampoco tan complicado. Bueno, la agenda va a ser una pequeña introducción. ¿Qué es esta palabra? Capaz que hay gente que no la escuchó. Yo antes de Rust no la había escuchado. Si bien existen macros en C y C++, y probablemente en otros lenguajes, yo solo la escuché con Rust la primera vez. Entonces voy a dar una pequeña introducción de qué es. Luego una pequeña teoría con un poco de cómo funciona un compilador y más o menos dónde entra el tema de los macros. Luego los dos tipos de macros que hay, que son macros declarativos y macros procedurales, eso es de Rust. Y luego un par de las referencias que usé y ejemplos. Bueno, ¿qué son los macros? Los macros es básicamente código que genera código. O sea, vos cuando escribís una función es código, pero después eso va a terminar en el binario y la gente va a terminar en assembly y cuando alguien llame a esa función va a haber un jump a esa función, la función está ahí, el código de la función está ahí. Mientras que cuando escribís un macro, en el momento que se compila, ese macro se expande y se convierte en funciones, en tipos, en lo que quieras. Entonces el macro en sí no está en la aplicación, está el código que generó ese macro. Entonces vos en tu IDE o donde estés programando, en Notepad, vos vas a ver un macro, pero cuando se expanda, cuando se compile, ese macro no va a estar en el código final, va a estar el código que genere. ¿Por qué los deberíamos usar? Ya se pueden imaginar que genera cosas, expande a cosas, que se puede usar para reducir boilerplate. Si tenés que hacer muchas funciones para muchas cosas y podrías crear un macro que las genera todas automáticamente cuando se compila el binario, reducís boilerplate, queda más lindo. Después podés crear DCLs. Los macros tienen una característica que está muy buena, que después las vamos a ver por qué. Que el contenido, como que lo que vos ponés en el macro no tiene por qué ser Rust válido. No tiene por qué ser sintaxis válido. Con lo cual puedes inventarte un lenguaje adentro de Rust que tu macro parsea como vos querés y termina emitiendo Rust. Entonces podés tener DCLs muy interesantes como por ejemplo JSX, HTML, tipo todo lo que quieras. Ahora después vamos a ver ejemplos. Se evalúan en tiempo de compilación. Esa no es una razón por la cual la deberíamos usar, pero hay veces que preferís que te compile un poco más lento, pero que la aplicación vaya un poco más rápido. Entonces capaz que hay cosas que preferís compilar vos y que ya quede pronto. Por ejemplo, capaz que preferís que quede más limpio el código, pero que demore un poquito más en compilar. Haces eso. Y luego pueden hacer cosas que las funciones no. Por ejemplo, las funciones tienen que tener una cierta cantidad de parámetros. Pero con los macros pueden tener infinitos parámetros, porque no le importa, a la hora de compilar va a generar las funciones que sí tienen que tener cierta cantidad de parámetros. Las funciones tienen que tener cierta cantidad de parámetros porque cuando hagas el jump tenés que saber qué tenés que usar, pero los macros no, los macros se compilan y se expanden y tenés lo que quieres. Bueno, ¿por qué no las deberíamos usar? Porque tampoco estoy diciendo que ahora agarren todas las funciones que tienen y las sustituyan por macros, porque son más difíciles de leer y entender y eso tiene un costo, aunque usen Cloud. O sea, va a ser más difícil, les va a consumir más tokens si usan LLMs, es más difícil de razonar y probablemente van a tener más vulnerabilidades si hacen que cosas innecesarias se transformen en macros. Luego tienen peores mensajes de error, o sea, hay veces que le errás en una parte, compilás y tenés 1.000.000 de mensajes de error que no tenés ni idea ni de dónde empezar, siempre tenés que empezar desde el principio, pero capaz que salteas el del principio y está todo roto y no sabes por qué. Y una función te hubiera dicho, che, está mal la sintaxis acá. Son difíciles de debuguear también porque estás debugueando código que ya pasó por una etapa de compilación previa. Entonces es más difícil ver la línea fuente. Es mucho más fácil en una función. Se puede debuguear, pero es mucho más fácil en una función. Y tienen mayores tiempos de compilación porque ahora la compilación tiene que expandir esos macros. Entonces si crean 1.000.000 de macros y les va a demorar varios minutos compilar. Entonces, solo usen macros cuando los tengan que usar. Dicho eso, están muy buenos y por eso vamos a hablar de ellos. Entonces, ¿cuándo usarlos? Si podés hacer lo mismo con una función o con un tipo genérico, un T, G, lo que sea, hacelo. Si no, usa macros y ahora empieza la charla. Por ejemplo, ya vieron algunos macros si vieron algo de Rust, ya usaron macros. ¿Por qué? Porque println, que es el ejemplo de Hello World, es un macro. ¿Cómo nos damos cuenta que es un macro? Porque tiene un signo de exclamación. Porque son intensos los macros.
Pero también en realidad podrías intuir que esta función, que no es una función, este macro toma una cantidad infinita de parámetros. Por eso es que println es un macro, si no sería una función. Luego vec te genera un vector, de nuevo, pueden haber una cantidad infinita de parámetros, con lo cual es un macro. Assert también, y también puede tener una cantidad infinita de parámetros, por eso está ahí, porque podés también hacer este truco de formatear la string. Debug también, debug es muy bueno si no lo usan, si están empezando Rust y quieren debuguear. En vez de usar println, usen debug, le ponen la variable y te va a imprimir la variable igual, el nombre de la variable igual y el valor de la variable. Es más rápido y además son menos caracteres. Y después to-do también está muy bueno si lo quieren usar. Pones en algo un to-do y cuando se ejecute esa línea va a crashear el programa porque no lo completaste. Podría ser cualquier otra cosa, podría ser un comentario, pero a veces está bueno este to-do porque estás prototipando algo, lo ejecutas y de la nada te explota y te explota con un mensaje de error que dice, che, esto es una issue, tenés que completar. ¿Todos vienen del macro debug? Todos vienen de la librería estándar y están en el preludio, con lo cual puedes usarlos todos sin tener que importar nada. Y están todos muy buenos. Y después el derive debug es un macro también. El derive debug tiene una forma distinta. No parece ser una función, es un atributo, que es eso con numeral y los corchetes, o los paréntesis rectos. Y lo que hace va a derivar el trait debug en el tipo que está anotando. Y eso vamos a ver. Las anotaciones, los atributos siempre tienen que ser macros. Eso también los vamos a ver. Bueno, ahora un poco de teoría de cómo funciona. Entonces, la compilación funciona así, a grandes rasgos. Primero se tokeniza el código, ¿no? El código es un montón de caracteres, se va a tokenizar en tokens, que son, por ejemplo, palabras, keywords, nombres de tipos, nombres de variables. Luego viene el parsing, que es donde todos esos tokens se va a entender. Los tokens es solo sintáctico. Parsing también, pero se empiezan a entender las relaciones entre las cosas. Por ejemplo, si vos tenés una suma, los tokens serían los elementos de la suma y el símbolo de suma en orden, de izquierda a derecha, mientras que el parsing sería un árbol que dice, ok, esto es una suma y tiene dos elementos, que es esto, que son lo de la izquierda y lo de la derecha. El parsing genera un árbol sintáctico abstracto, que es el AST, que lo vamos a ver bastante. Y luego, esto es distinto en Rust, viene la expansión. O sea, el compilador de Rust va a convertir todo en tokens, va a generar un árbol sintáctico y luego en ese árbol sintáctico van a haber macros metidos que también se conocen como extensiones sintácticas. Entonces van a haber extensiones sintácticas que van a ser como cajas negras, no van a haberse expandido en árboles. Por eso es que podemos ponerle cualquier cosa que querramos. El árbol de parsing solo dice, ok, acá hay un macro, no voy a ver el contenido. Porque la lógica del macro va a asegurarse que después de la expansión, eso sea Rust válido. Pero en ese momento, cuando se parsea, no se ve el contenido de los macros. Luego está la etapa de expansión, en la cual se expanden los macros y se genera un nuevo árbol sintáctico. Y luego hay un montón de cosas que hay gente más capacitada para contarles. Y luego, profit. Entonces está. Ahora ya saben cómo funciona el compilador. Bueno, ahora vamos a seguir. Vamos a ver todos los pasos. Primero tenemos la tokenización. Imaginemos que estamos llamando una función foo. Y tiene dos parámetros. Uno le pasamos a más 1 y el otro le pasamos p por 2 porque nos gusta no usar variables como parámetros de parecer. Y la tokenización nos va a devolver todo esto. Tipo 10 tokens que son el nombre de la función, el paréntesis de apertura, luego el nombre de la variable, el símbolo de más, el literal, la coma, todo esto. Ahora, si vemos otra cosa que está como entre tokenización y el árbol sintáctico, están los árboles de tokens. Estos tokens se pueden ordenar en un árbol y lo hace el compilador, que es, ok, foo es claramente una cosa completamente distinta a lo que está dentro de los paréntesis. Entonces esto es exactamente lo mismo que antes, pero lo que está dentro de los paréntesis se agrupa un poco, pero sigue siendo de izquierda a derecha. No se conservan, por ejemplo, la relación de la suma es una cosa y la multiplicación es otra. En C y en C++ hay macros que son hashtag define. Capaz que no los conocían como macros, si es que usaban C o C++. Son como directivas del compilador,
pero básicamente estos son macros, porque cuando el compilador compila, los expande. Cuando lee, por ejemplo, begin, lo expande a esto. Ahora, los macros en C++ son muy distintos a los macros en Rust, porque actúan a nivel de tokens, no a nivel de estructuras sintácticas. Entonces, yo puedo hacer esto, que es que sub es int, begin es el corchete de inicio y end es el del final. Y puedo poner sub main begin, el horror y end. Esto porque es un horror, porque si yo puedo definir macros que pongan tokens que no deberían ir y se va a romper. Puedo confundirme. Hay un montón de formas de confundir esto, ¿no? O sea, yo quiero hacer una suma, necesito paréntesis ahora, si yo pongo uno y después el otro. O sea, como el compilador no sabe, como el resultado de la expansión no son nodos del árbol sintáctico y son tokens, no tienen relación con lo de al lado. Entonces simplemente son una tira de caracteres. Y eso puede tener muchos problemas. Bien. Entonces, parsing. Misma expresión. Árbol sintáctico, más o menos. Entonces, la expresión es una llamada. Y ya vemos que se entiende la relación entre las cosas. La llamada tiene un nombre de la función, que es un path a una función que se llama foo. Luego tiene dos argumentos. Una relación binaria, que es add, que tiene un parámetro, tiene un left hand side y un right hand side. El izquierdo es una variable llamada a, mientras que el derecho es el literal 1. Luego el otro es una multiplicación con b y el literal 2. Acá vemos que se entienden las relaciones entre estas partes sintácticas. Luego está la expansión. Cuando yo veo, acá entran, las expansiones solo actúan sobre extensiones sintácticas o macros. Entonces, por ejemplo, for, con un signo de exclamación, es un macro, que podría perfectamente expandirse a 4, al literal 4. No al token 4, sino al literal 4, o sea, al nodo del árbol sintáctico 4. Pero también for podría expandirse a 1 más y otro macro llamado 3. Y acá vemos que la expansión puede estar nesteada. Yo puedo expandir, el compilador cuando expande todas las extensiones sintácticas que hay, todos los macros que hay, puede encontrarse con más macros. Y ahí tiene que expandir hasta que el resultado sea código de Rust. Entonces, por ejemplo, 3 puede expandirse al literal 3 y ahí tenemos esta expresión. Bien, eso es la teoría. Ahora ya podemos hablar de cómo escribir macros. Entonces, macros declarativos. Hay dos tipos en Rust, los declarativos y los procedurales. No hay ninguno mejor que otro, pero los procedurales son mejores. Pero los declarativos son más simples. Entonces es más fácil escribir un declarativo, pero hay muchas cosas que no podés hacer. Pero bueno, vamos a explicar primero los declarativos. Entonces, los declarativos se escriben de esta manera con una extensión sintáctica que se llama macro rules. ¿Por qué le digo extensión sintáctica? Porque este macro rules es lo que, al hacer parsing, si encuentra macro rules, el patrón macro rules, un nombre y un bloque, ya sabe que no tiene que mirar lo que está dentro del bloque, no va a parsear lo que está dentro del bloque. Por eso lo que está dentro del bloque puede ser lo que quieres. Mientras termine dando código de Rust después de la expansión, pero antes de la expansión no tiene por qué ser código válido de Rust. Entonces, esta es la forma de escribir un macro. ¿Cómo funciona? Es vos le pones un nombre para poder llamarlo, pero después al llamarlo tenés que ponerle el signo de exclamación. Y luego es una serie de reglas que todas empiezan con un patrón, tienen una flecha y tienen una expansión. Y tienen un semicolon, un punto y coma en cada regla. Eso también se llama macro rules, también se llama macros by example, porque es decir, ok, si yo tengo esto, me da esto. Si yo tengo esto, le da esto. O sea, literalmente le decís la expansión al compilador. Matching. Entonces, la parte de la izquierda se tiene que matchear en los parámetros del macro. Acuérdense que un macro puede tener una cantidad infinita de parámetros. Luego hay una flecha y se expande a lo de la derecha. Entonces acá vemos que si nosotros llamamos rust.ui, signo de exclamación, paréntesis, y le metemos rust espacio meetup espacio mayo espacio 2026, en la etapa de expansión va a agarrar eso y lo va a expandir a spacedef. Claramente esto no es Rust válido, o sea, es una frase, ¿no? Entonces podés poner lo que quieras ahí. Esto no es un macro muy útil, simplemente va a matchear eso exactamente como está y me va a devolver spacedef.
pero es un ejemplo de que puedes poner lo que quieres. Esto está bueno, a veces está bueno esto para ponerle como una palabra en el medio, tipo dos reglas distintas pueden tener una palabra que puede ser lo que vos quieras porque es un token, que diferencia las reglas, por ejemplo. No tiene por qué ser una variable, estos no son variables. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Porque eso no es muy útil. Podemos usar metavariables. Sería útil usar en la expansión las variables que paso a mi macro como una función. Entonces esas se llaman metavariables porque no son variables, o sea, pueden generar variables, entonces se llaman metavariables. Y la diferencia con las variables normales es que llevan un signo de pesos al principio, ganó jQuery, y tienen que tener un especificador de fragmento, que es esto que viene después de los dos puntos. Este macro se llama createStruct, su única regla es matchear una metavariable que tiene que ser un identificador, esto no es un tipo, sino que es que el token name tiene que ser un identificador, hay distintos tipos de tokens, puede ser un tipo, puede ser un identificador, puede ser un patrón, puede ser varias cosas, pero esto es un identificador y me va a expandir a un struct name. Entonces esto vos le pones el nombre que vos quieras y te va a crear un struct con ese nombre. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Repeticiones. Acá es donde entra lo de que pueden tener infinitos parámetros. Este macro está muy bueno, se llama countExpressions, que va a contar la cantidad de expresiones que le pones adentro. ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, tiene tres reglas. Es como un Fibonacci, ¿viste? Una función recursiva de Fibonacci. Vos pones, que es el típico ejemplo de recursión, vos pones, si no hay tokens, o sea, si haces countExpress y nada, solo paréntesis, devuelve 0. Si hay un token, que es una expresión, expr es lo que es la expresión, o sea, ahí puede ser 1 más 1. ¿Viste? 1 más 1 no es un identificador, sino que es una expresión. Casi todo es una expresión porque Rust es un lenguaje basado en expresiones. Con lo cual ahí puedes poner un millón de cosas. Bueno, te va a decir que hay una. Luego, si hay un token que es una expresión y luego viene una secuencia separada por coma de 0 o más tails, entonces te va a devolver 1 más countExpr de la secuencia de tail. Esto es un sintaxis extremadamente feo y que no, o sea, si lo vemos de ahí no entendemos qué significa, si lo vemos de la nada, pero básicamente es la metavariable es tail y para hacer una repetición yo tengo que poner la metavariable en un paréntesis con un signo de pesos también para saber que estoy haciendo cosas de macros. Luego tengo que poner un delimitador que me delimite lo que está dentro del paréntesis. Puede ser coma, puede ser punto y coma, puede ser A, puede ser lo que quieras. Y luego puede ser asterisco para 0 o muchos, más para 1 o muchos, signo de pregunta para 0 o 1. No sé si el signo de pregunta funciona, pero es como las expresiones regulares, ¿no? Y bueno, después está un concepto que es muy gracioso el nombre, que es higiene, que es que ahora nosotros tenemos que lavar las manos, tenemos que lavar nuestros macros, porque ¿qué pasa si yo creo un macro que se expande a A más 5? ¿Qué es A? No, o sea, capaz que tiene sentido en un programa que yo instancio una variable A, invoco el macro y luego al expandirse A tiene sentido. Pero esto se llama no higiénico o unhygienic porque a veces te funciona y a veces no. Es un macro que dependiendo de quién lo usa puede funcionar o no funcionar. Esto también es válido porque no va a compilar igual. Va a expandir y luego no va a compilar. Entonces, por ejemplo, si yo creo un macro en una crate, en una librería, y viene alguien y lo importa, ahora su cosa no va a compilar si no definió A. Y el mensaje de error probablemente vaya a ser muy complicado. O sea, en este caso va a ser bastante simple, tipo no existe A, pero tal, se va a preguntar qué es A, de dónde viene, y va a tener que ver el código expandido para ver este A. Entonces, hacer macros no higiénicos no está bueno. Está bueno la higiene. Esto también es antihigiénico, lo cual puede parecer raro. Esto es un macro un poco más complicado, ¿no? Tomamos un nombre, un identificador, y creamos un struct con ese nombre. Luego implementamos format display, que es un trait para decirle cómo imprimir este valor, que por ahora imprime nada, porque no hay nada. Pero esto es antihigiénico. ¿Alguien sabe por qué? O sea, ¿en qué circunstancias yo creo una librería con este macro, alguien lo importa, lo compila y no le compile? Porque puede quizá el nombre de ese struct puede ya estar definido. El nombre de ese struct puede ya estar definido, pero en ese caso
él puede ver más o menos, tipo, si ya definió ese nombre de struct, si sabe cómo funciona el macro, pero es una razón muy válida. Por lo mismo que el anterior, que no haya definido name en este caso. No, en este caso se define name acá. Vos le pones cualquier token y te crea el struct. Pero por eso puse este ejemplo, porque es interesante, tipo, a veces no es tan fácil saber qué es higiénico, pero también esta es otra regla de cómo hacer las cosas higiénicas, que es que los paths tienen que ser absolutos. FMT viene de la librería estándar, en realidad tendría que haber puesto acá std, FMT. O sea, yo no puedo asumir que la persona tiene un use std FMT, tipo que tiene un alias, es que importó esto básicamente. Entonces todos los paths que yo use tengo que ponerlos absolutos porque yo no puedo saber si alguien me importa si alguien importa mi paquete e importó FMT, le va a funcionar, pero si alguien importa mi paquete y no importó esto, no le va a compilar y eso no está bueno. Esto es el problema de los macros declarativos. Pero bueno, solo puedes machear los fragment specifiers que hay. O sea, no puedes machear, yo qué sé, quiero machear un struct seguido de una expresión, pero que empieza con, como que capaz que podés, pero es muy complicado y tenés que empezar a ver cómo lo haces con este sistema bastante estricto. Los fragment specifiers que hay son como identificador, expresión. Por ejemplo, eso, no podés machear un struct. Tenés que machear el token struct seguido de un identificador, seguido de un bloque. No podés, como que esos conceptos más abstractos. Luego, no podés inspeccionar los contenidos de un fragmento. Por ejemplo, yo tengo una expresión, no puedo ver lo que está dentro de esa expresión. No puedo ver que es 1 más 1. Tipo, una vez que capturé una expresión, es una expresión. La manejo como una expresión. No podés generar código diferente basado en el tipo de una expresión. Los tipos acá no existen. Acá son todo tokens. Y no podés hacer introspección en los campos de un struct. De nuevo, podés, pero tenés que investigar. Es como parsear una string, ¿no? Porque son todo tokens. Entonces ahí vas por los macros procedurales. Acá tengo un caso de mi trabajo, que es un macro que se llama construct runtime. Básicamente mezcla un montón de como librerías. O sea, crea un struct. Viste que vimos muchos ejemplos en los que se crea un struct. Construct runtime también crea un struct, como en este caso dice enum. Vos le das el nombre. Y esto está usando las mismas reglas que les dije. O sea, puedes perfectamente tipo machear un struct o un enum. Y acá esto en realidad tendría que ser un struct. Esto está mal. Macheas un struct y ahí pone system, frame system, balances, palette balances y un par de cosas que no son Rust válido, claramente. Y lo que va a hacer es buscar el create frame system, buscar adentro de frame system un struct con un nombre específico y va a, en runtime, implementar unas funciones que tienen que ver con ese struct que vino de frame system. O sea, va a hacer un montón de cosas. Por eso este macro existe para evitar boilerplate, que fue una de las razones por la cual existe. Entonces, créanme que esto es algo bueno. O sea, que hace muchas cosas que si no, vos tendrías que crear el struct runtime vos, buscar dentro de cada uno de estas dependencias el struct que querés e implementar un par de traits. Entonces, esto está bueno. Pero se tuvo que cambiar, o hay una versión 2 ahora, que es con macros procedurales. Se tuvo que cambiar porque era muy complejo el código del macro declarativo y ahora quedó así. Ahora parece más complicado el resultado, o sea, lo que la persona tiene que escribir, pero es más expresivo, entonces entendés de dónde vienen las cosas y todo. Por ejemplo, esto anterior generaba un montón de tipos que vos no sabías de dónde venían, mientras que acá son estos tipos, runtime call, runtime origin, que ahora tienen como un derive custom y luego esto es más parecido a Rust también. Entonces esto está usando atributos. Los atributos los podemos hacer con macros procedurales. Entonces, en la versión 1, que es con macros declarativos, habían 4.500 líneas de código para hacer lo que queríamos hacer y en el procedural hay solo 783. O sea, hay veces los procedurales nos dan mucho más poder para machear en un struct, ver los campos, hacer lo que queremos, mucho más fácil. Con lo cual, vamos a hablar de macros procedurales. Macros procedurales tienen varias librerías, proc macro 2, sin y quote. De macros declarativos hay solo un tipo,
que es parecido a función, function like. O sea, vos vieron println, parece una función. Beck parece una función. Pero los macros procedurales pueden ser function like, pero pueden ser attributes, pueden ser atributos que pones arriba, como ese construct runtime o runtime que habíamos visto. O pueden ser derives, puede ser derive tanto, y eso va a agarrar el struct y lo va a modificar de cierta manera, usualmente implementándole traits, agregándole funcionalidad. Ejemplos de function likes, de librerías del ecosistema de Rust. Deoxus, ese fue lo que les dije del DSL, del Domain Specific Language. Deoxus es como un React, pero en Rust, en el cual tiene este macro que es RCX. Esto, ahora saben que esto no tiene por qué ser declarativo, parece una función. Bueno, no parece una función porque tiene llaves. A esta altura no lo mencioné, pero acá puede ir llaves, puede ir paréntesis rectos, puede ir paréntesis normales. No le importa el parser porque solo sabe que tiene que haber algo ahí y luego se va a expandir. Entonces puedes usar lo que quieras. Construir un vector suele usar paréntesis rectos porque parece un array. Y en general cuando haces una gran cosa o un DSL suele ser llaves. Acá por ejemplo metemos un H1 y dos botones. Y esto te va a generar el HTML con el JavaScript correspondiente. Entonces si quieren hacer DSLs pueden hacer algo como Deoxus. Luego otro ejemplo de function like es SQLX, que es una librería también que existe en Rust, en el cual vos decís query, un macro, le pasás un SQL, select country y la cuenta de los countries como cuenta, de usuarios, los agrupás por país y luego donde la organización es esta organization y luego lo corres. ¿Por qué esto es un macro? Porque hace cosas muy interesantes. Este SQL es una string. Entonces en la string vos podés errarle, podés hacer un typo, podés poner cosas que no son. Por ejemplo, la cantidad de columnas que hay, decís que son 5 y en realidad en la base de datos hay 2. Entonces esto lo que va a hacer es que en tiempo de compilación, cuando vos compilás tu programa, te va a conectar a tu base de datos y va a intentar ejecutar esta query. Y ahí va a darse cuenta si tiene typos, si tiene lo que sea. Y eso significa que en tu IDE, si vos estás corriendo Rust Analyzer, que es como te va compilando y te va dando hints, te va a decir, che, mira, en esta string tenés un error de compilación. Y vos decís, ¿cómo dentro de la string hay un error de compilación? Porque se expandió y se dio cuenta que no podías ejecutar eso en tu base de datos. Entonces, es un ejemplo de cosas lindas que puedes hacer y por eso lo de que se ejecuta en tiempo de compilación. Está bueno. Encontrás errores antes. Bueno, ahora hablando de attributes, hablamos de Tokyo más temprano. Tokyo main lo que hace es agarrar este main, que vos lo escribís normalmente, solo que agregando awaits. Va a agarrar main y le va a poner un runtime de un event loop de futuros. Y vos no tenés que preocuparte por eso, pero va a tener el event loop ahí. Tokyo es para tener async await, ¿no? Luego tenés esto que suelen usar las frameworks web, que es marcar la ruta arriba de la función. Entonces, por ejemplo, Actix Web, tenés una función getUser y le decís, bueno, get users ID y esa es la ruta. Entonces ven cómo para hacer frameworks los macros están muy buenos. Y para cuando vos querés aprender Rust no tenés por qué aprender a escribir macros. Lo que está bueno de los macros, más tipo escribirlo no está tan bueno, pero cuando alguien creó una librería y le puso una buena interfaz con macros, está muy bueno de usar. Porque es código que escribe código, te saca boilerplate, puede ser sintaxis que no es Rust, entonces puede ser realmente esa framework que es un mundo y hacen todo para que sea lo mejor diseñado posible. Bueno, tenemos ejemplos de derive, tenemos derive, debug y clone, por ejemplo, y esos son de la librería estándar, te deriva estos traits automáticamente en ese struct. Esto no es de la librería estándar, es de Cerde, que te permite serializar y deserializar este struct. Te va a dar funciones para convertirlo en bytes o traerlo de vuelta de bytes. Entonces está. Esos son los tres tipos que hay. Vimos varios ejemplos. Y ahora, bueno, ¿cómo los implementamos? Vimos que para implementar los macros declarativos ponemos macro rules y le decimos ejemplos de qué se tendría que expandir en qué. Acá solo tenemos que cambiar nuestra crate al tipo proc macro. O sea, vamos a nuestro cargo toml y le decimos, che, esta crate tiene proc macros. O sea que la mayoría de los proyectos que tienen proc macros tienen dos crates, una que es la lógica y la otra que es proc macros. No sé por qué tienen que estar en una crate distinta, pero es como funciona. Y luego acá lo único que hay que hacer es, una vez que decís proc macro en tu toml,
conseguís esta crate mágica que te la incluye automáticamente el compilador, que se llama procmacro, que tiene este tipo token stream, que es un montón de tokens, como habíamos hablado. Y después haces una función normal de Rust que toma un input token stream y devuelve un token stream. Y le decís que es un procmacro, ya está. O sea, a priori parece mucho más lindo que lo que teníamos antes, que era raro y tenía match, era como un match extraño. Es esto. Y acá esto es un macro válido, se llama identity, que vos le pasás un token stream y te devuelve el mismo token stream. Así que ya sabemos escribir procedural macros. Bueno, manejar token streams, como se podrán imaginar, es medio complicado porque es como parsear una string, tendrías que ir de izquierda a derecha, leyendo los tokens que vienen, después crearte algunas estructuras en memoria. Recuerden, es simplemente una función de Rust, con lo cual puedes crearte un struct, un enum, ir poniendo cosas en un vector, con lo que quieras. Pero el ecosistema ya tiene librerías que te ayudan a crear procmacros. Entonces, usualmente procmacro no significa solo procmacro token stream y ya está, sino que suele ser sinónimo de las crates sin, que toma un token stream y lo convierte en un árbol sintáctico, con lo cual una vez que usas sin, ya podés decir, ok, tengo un struct, tengo un enum, hago cosas sin tener que parsearlo vos. El sin es un parser. Tenés quote, que podés tener una template como handlebars o JSX, como que vos podés escribir lo que querés y te lo va a construir como un token stream. Y procmacro 2, que es simplemente un wrapper de tipos, porque token stream no te permite hacer estas conversiones, pero procmacro 2 tiene su propio token stream que te permite hacer esas conversiones. O sea, básicamente vos, usando estas librerías, que es como la mejor forma de hacer procmacros, viene el input, que es un token stream. Usando sin, lo convertís en un árbol sintáctico, un abstract syntax tree. Luego haces cosas, que es la lógica de tu macro. Y luego usando quote, lo convertís en un token stream de nuevo, y ese es el output. En realidad se ve más así porque tenés que convertir el token stream nativo en el token stream 2, que es el que usan estas librerías porque tiene todos los traits implementados. Pero bueno, entonces eso es más un detalle de cómo funciona. Bueno, y la persona que creó sin quote y procmacro 2 es David Tolnay, que si ven ese usuario de GitHub, básicamente creó todas las librerías que podés usar cuando haces procmacros. Todos los procmacros usan esto y este señor creó todos los macros. Acá ven que tiene sin, que es un parser de Rust source code. También acá ven que tiene también cargo expand, que es un subcomando que vos decís, en vez de cargo build o cargo run, decís cargo expand y te va a mostrar el archivo con todos los macros expandidos. Y también hizo una workshop de macros en Montevideo, Uruguay, en 2019. Así que el paisito, que está muy buena. Después le está linkeada también las referencias. Tiene 5 ejemplos de proc macros para hacer. Y paso a paso, muy bueno, y vas aprendiendo todo lo que tenés que aprender. Y bueno, básicamente todos los proc macros del mundo usan las librerías de este señor. Y la verdad hace que escribir proc macros sea mucho mejor. Bueno, ahora para ir terminando, ahora que aprendimos qué son los macros, cómo funcionan en el compilador, cómo escribir un macro declarativo, cómo escribir un macro procedural y muchos ejemplos, vamos a escribir nuestro propio macro procedural. Entonces vemos que es una función, se llama derive numVariance y lo que va a hacer, lo que queremos hacer es, tenemos un enum que tiene 5 variantes. Bueno, me gustaría en algún lugar del código usar el hecho de que este enum tiene 5 variantes, pero ¿cómo puedo en el código usar el número 5? Tendría que introspeccionar el enum y saber que tiene 5 variantes para que cuando yo agregue una nueva variante no se rompa algunas suposiciones. Por ejemplo, en algún lugar del código asumimos que hay 5 variantes. Cuando yo le agrego una nueva variante no quiero que se rompa. Entonces puedo usar un macro. Es un caso perfecto de usar un macro porque funciona en tiempo de compilación, entonces yo puedo compilarlo y saber que tiene 5 variantes. Entonces, esta es una función, toma un token stream y devuelve un token stream. Y en vez de ser un proc macro, es un proc macro derive. Eso es lo que me permite que sea un derive macro, que yo pueda anotar las cosas, anoto mi enum con un atributo que dice derive y este nombre, numVariance. Luego, el input, esta función parse macro input viene de sin y me va a parsear el input como un derive input. Derive input es un tipo de sin que me dice cómo se tiene que ver sintácticamente el input de un derive macro. Básicamente puede ser un enum, un struct, una union, creo, y lo dejas así. Luego,
voy a llamar a una crate interna llamada enumVariants y voy a hacer un derive interno con input, porque este parse macro input devuelve un token stream 2. Entonces, esta función toma un token stream y devuelve un token stream. Es una buena práctica como que llamar a un helper que toma un token stream 2 y devuelve un token stream 2. Básicamente, esta función vive en el mundo de dtolney y después te lo devuelve al compilador. Luego, unwrap or else, sin también nos devuelve un error. Entonces, este unwrap or else nos da un mensaje de error lindo en el compilador. Y into lo convierte en el token stream que queremos, que necesita el compilador. Entonces, esta es la función interna. Esto es para mostrar todos los aspectos de sin y quote. La función toma un derive input, que es un nodo sintáctico, del árbol sintáctico, y devuelve un result de token stream 2. Es un result porque podría no compilar. Y en el macro, los errores significa que no compila. No es un error en tiempo de ejecución, claramente. Entonces, macheamos input data, que puede ser un data enum, puede ser un struct. Acá vamos a decir que si es un struct o cualquier cosa que no sea un enum, devolvemos un error que dice expected an enum. Cuando la persona anote un struct con esto, o sea, no un enum, no va a compilar y este mensaje es el que le va a aparecer. O sea, cuando nosotros creamos macros, somos los encargados de darme buenos mensajes de error. Tienen que ser del mismo nivel que los del compilador de Rust. Y bueno, este newSpand le dice dónde va a apuntar, porque con los mensajes de error del compilador te dicen en qué línea fue el error. Acá le decimos en qué línea, a qué línea tiene que mirar. Tiene que mirar al struct que pusiste. Luego, el identificador, podemos hacer cosas interesantes como agarrar numVariants y ponerle un nombre adelante. Entonces le vamos a poner el nombre del identificador y le vamos a poner numVariants al final. O sea, podemos armar nuestros propios identificadores dentro de el macro mezclando cosas. Luego, number of variants, acá es toda la lógica, que es contar la cantidad de variantes, que la sabemos porque tenemos el árbol sintáctico, vemos cuántas variantes tiene y ya está. Y luego tenemos que devolver un token stream. En lugar de como crear un buffer y empezar a escribir tokens, vamos a usar quote, que nos permite escribir código que parece código de Rust, pero no es código de Rust. Quote es un macro que toma todo eso y nos devuelve un token stream. Porque acuérdense que la expansión puede ser nesteada, pueden haber múltiples expansiones. Entonces en quote hacemos pubstract ident, ese numeral es la forma que tiene quote de permitirte poner cosas adentro del mundo de afuera. Entonces vamos a crear un nuevo struct que se llama el nombre anterior numVariants y vamos a implementar un trait, que acá esto es un trait get para este struct, que lo único que tiene es una función que nos devuelve la cantidad de variantes. Entonces así nosotros podemos hacer struct variants y nos va a dar la cantidad de variantes. Perdón, get y nos va a dar. Así es como se usaría. Tenemos un enum que se llama hint, tiene un solo hint, pero si el día de mañana queremos tener 3 hints, queremos contarlos, entonces tenemos este derive numVariants que nos va a generar un hint numVariants que le podemos llamar una función que estática. Podríamos haber simplemente hecho una función, pero está una función flotando, es como que está. Y nos va a devolver la cantidad de variantes. Y bueno, estas son todas las referencias. El taller de dtolney, el libro de Rust, The Little Book of Rust Macros, que es muy bueno. Básicamente esta charla es The Little Book of Rust Macros con un poquito más. Polkadot SDK es de donde salió el macro construct runtime y el de numVariants también. Yo hice numVariants en el trabajo y de ahí surgió crear esta charla y también revivir las Rust Meetups hace un año y algo. Dioxus es el ejemplo que di de un DSL, SQLX de parar errores en tiempo de compilación en SQL, Tokyo Async, Actix lo de las rutas y Cerde lo de poder derivar serialize de serialize. Y bueno, preguntas. ¿Alguno tiene preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? O estuvo muy buena o fue terrible. Bueno, gracias.